De cerca con Caro Pereira es presentado por Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Mina Accidentes, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Grupo de Cirujanos Elite, Leima Beauty, Agencia de Viajes RR World Travels, MB Fiestas, Graphic Center, Ashley Aesthetics y Gema Enau. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Una nueva semana juntos. Historias, hechos de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos a una inmigrante, doble, triple nacionalidad. Eso lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo ha hecho? No solo para surgir, educarse y crecer en su país, sino también en el nuevo país aquí en Estados Unidos. Y estamos hablando de Lore Lozano, la fundadora de Sueños en Libertad Servicios Migratorios. Lore, bienvenida de cerca. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas cosas vamos a hablar hoy, muchas cosas que la gente no sabe, pero lo lindo, cómo has salido adelante en cada uno de los retos de tu vida. Cuando yo te pregunté, óyeme, ¿tú dónde naciste? Y esa respuesta fue buenísima y quiero que la repitas, por favor. Sí, soy venezolana, nacida en Colombia. Ajá, pero tú te fuiste muy chiquitica. ¿Tus padres te llevaron de Colombia a Venezuela cuando tú tenías? 2 años. 2 añitos. ¿Cómo es la familia de Lore Lozano? ¿Tus padres colombianos? ¿Cómo eran esas costumbres, Lore? Sí, mis padres colombianos, por la situación migratoria de Colombia, ellos decidieron irse a Venezuela. En ese tiempo era como la Venezuela saudita. Era todo Sudamérica y Centroamérica siempre soñaban con ir a Venezuela, viajar a Venezuela, porque era muy próspera. Y así fue. A los 2 años ellos emigraron a Venezuela. Yo estaba bien pequeñita, pero aunque crecí en la comunidad venezolana dentro de mi casa, lo que eran las costumbres, la comida y las tradiciones colombianas siempre estaban dentro de casa. Hablamos que son 3 hermanas, ¿cierto? Sí. ¿Tú eres la mayor? Sí. Cuéntame cómo fue esa Lore, la mayor. ¿Era la responsable, la que guiaba a los demás, o era más o menos la relajadita allí? No, si le preguntas a mis hermanos dicen que vivían en un régimen militar. Sí, era terrible. Sí, yo siempre fui bien inquieta, bien como en esa época ese rol de hermana mayor, sí lo ejercí sobre ellos. Cuando hablamos de las figuras maternas y paternas, por lo general uno dice, yo saqué esto de mi mamá, yo saqué esto de mi papá. Si Lore, hoy en día, ¿cuáles son esas características que tú sacaste de tu mami que está en Colombia o de tu papi que en este momento está en Venezuela? Fíjate, siempre he sentido que tengo lo mejor de los dos. Qué linda. Me siento privilegiada, sí, porque lo que son valores, principios, ternura, cariño de mi mamá. Y lo que son igual valores, principios, pero la parte negociante, la parte comercial, la chispa para los negocios, siento que sí, fue de mi papá. ¿A ti siempre te ha gustado estudiar? Estudiar y ver cuál va a ser el próximo paso, cuál va a ser mi próxima meta de producción. Cuando tú recuerdas hace unos años, ¿no? Cuando esos años mozos, pero muy mozos, cuando uno era chama, vamos ahí, quizás había algo en ti que no te gustaba o que te generaba inseguridad. Esas son cosas que uno no habla y quizás uno se le olvida porque uno ya lo superó. Pero tú recuerdas quizás esas inseguridades, debilidades que tú tenías y sentías que eso te estaba definiendo en ese momento. Si supieras que no, siempre mi papá y mi mamá hicieron un trabajo bueno en mi autoestima. Mi papá siempre me decía, mereces lo mejor y no puedes conformarte con menos. Y eso para mí siempre fue un consejo ancla. Y mi mamá siempre me decía, tú puedes. Entonces realmente, más bien tuve que dosificar eso. ¿Esa dosificación se te fue difícil hacerla? Esa dosificación vino a juro cuando tú vas creciendo. Por ejemplo, yo salí de mi casa a los 16 años, me fui a estudiar a la Universidad de Carabobo, ya no está papá y mamá y ya las cosas empiezan a cambiar. Entonces sí, a medida que fui creciendo tuve que ir dosificando eso. ¿Te graduaste de la Universidad de Carabobo? No me alcancé a graduar. Pero sí hice la parte técnica. Yo estudié hasta la mitad de odontología y después hice técnico dental. Ahí sí me gradué. Y cuando me graduó me regreso a Ciudad Bolívar, que es de donde yo soy, a trabajar de eso. Y después me ofrecieron un trabajo en la visita médica. Me encantó la industria farmacéutica. Estudié para ese puesto y duré varios años en la industria. En el área de la salud, pero también en el área de estar directamente con la gente, directamente con los médicos. Con los médicos, sí. Cuando nosotros vemos atrás, en el 2018,
es que tú decides emigrar. Y decides emigrar con una familia. Mi esposo y mi hija. Cuando tú decides emigrar, ¿sí estaban convencidos o por lo tanto tú quizás eso fue un tema de discusión, de conversación con tu esposo? Eso me lo vas a decir después de la pausa comercial, porque tenemos que hablar de nuestros patrocinantes, tenemos que hablar de salud. Y cuando hablamos de salud, la medicina en este país es completamente diferente a la medicina en nuestros países. Comenzando con los médicos primarios. ¿Qué son médicos primarios? En este país uno no entiende qué es eso. Los médicos primarios son esas primeras personas que tú ante cualquier eventualidad vas a llamar. Y yo te quiero recomendar a los míos, a la doctora Laura, el doctor Rafael de Clínica Hispana Vida Sana. Ellos son mis médicos primarios desde el 2019. Yo confío mi salud a todos ellos. Así que ya sabes, en cualquiera de sus 3 sedes, en Dallas, en Plano o en Fort Worth, visita a mis médicos primarios de Clínica Hispana Vida Sana. Ahora bien, si usted lo que quiere es un regalo precioso, oro 14 o 18 quilates, oro italiano, ya sabe que le estoy hablando de Joyería La Francia, en cualquiera de sus sedes, tanto en Florida como en Texas. Oro de calidad, oro hermosísimo, oro para toda la vida. Así que no lo dudes, ve a Joyería La Francia. Un desayuno delicioso, 7 de la mañana, típico venezolano, Lucy's Bakery, la primera lonchería del Metroplex, porque esas empanadas están recién hechas, esperando por ti. Y ellos han aumentado el menú para que usted pueda ir a cualquier hora del día. Allí no hay pérdida. Allí la gente es linda, es gente de los Andes, esa gente es buena y la comida es espectacular. Así que ya sabes, ve y visita a toda la gente de Lucy's Bakery. Y muchos de nosotros que tenemos nuestros emprendimientos en nuestras marcas, nos gustaría reforzarlas, quizás con algo que pueda fortalecer ese símbolo, ese logo, esa marca. Y por eso te quiero hablar de MB Fiestas, por ejemplo. Toda la escenografía, todo lo que tiene que ver con el concepto de Cerca con Caro Pereira fue diseñado por mi esposo Lynch, pero fue ejecutado por MB Fiestas. Así que si tú quieres reforzar ese emprendimiento, marca en tu oficina, no dudes, contáctalos con MB Fiestas. Nosotros seguimos aquí en De Cerca con Caro Pereira, con Lore Lozano. Hablamos que en el 2018 esta mujer se vino con su familia para acá. Y la inmigración a veces puede ser un conflicto. Eso lo conversaron, estaban convencidos, había uno que otro que decía, ay, como que no. Yo estaba convencida, mi esposo no. Él estaba resistente, pero a la vez veía el desplome de la situación económica, el desplome de las condiciones para nosotros poder seguir avanzando, criar a nuestra hija en un ambiente saludable. O sea, eso era una realidad, pero supuestamente veníamos 6 meses. ¿Y esos 6 meses? Ya mira cuántos años ha ocurrido. ¿Cómo se manejan esas crisis? Porque una de las cosas más complicadas es, ¿y si nos vamos y nos va mal? ¿Cómo tú como mujer, madre, sin la certeza de nada, pudiste manejar esa crisis, esa situación? Fue una crisis como de 2 años. Fue realmente difícil, pero yo tenía la plena convicción de que iba a funcionar porque yo iba a hacer que funcionara. O sea, él no tenía la convicción muy clara porque él tenía Venezuela en su corazón, o sea, era una cosa que se resistía. Fuimos empresarios en Venezuela, mi esposo tuvo 2 dealers de carros nuevos, o sea, fuimos personas que tuvimos una prosperidad interesante, pero a la hora de venirnos ya no teníamos esa prosperidad y lo poco que quedaba de fondos financieros teníamos que decidir qué hacer. Si nos quedábamos allá, que se siguiera devaluando, o dábamos el salto a hacer un nuevo futuro. Y no solo dieron un salto, dieron 2 saltos, porque primero fueron a Florida. No, en Florida aterrizamos, pero no nos quedamos ahí. ¿Por qué no quedarse en Florida si la mayoría de los hispanos se quedan allá? Sí, porque mis hermanos estaban aquí. Entonces fue un poco para que hubiera un aterrizaje y hubiera un poco de unión familiar. Claro, y era mucho más fácil porque ellos ya tenían tiempo acá. Sí, tenían más tiempo. ¿Tú tenías claro? Eso es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Tú tenías claro cuando ibas a llegar aquí y tenías como una especie de mapa o simplemente dijiste vamos a ver qué tal, qué hacemos? No tenía un mapa, solamente sabía que iba a funcionar. No tenía mapa, porque bajo las condiciones que emigramos fue casi que una huida. Fue como que o es ahora o nunca, estaba por vencerse nuestra visa. Entonces yo dije, cuando llegue allá, damos unos fondos de colchón. Cuando llegue allá, con nuestra mentalidad de comerciantes, vamos a ver qué se nos ajusta y vamos a hacerlo.
¿Lograron el tema de comerciante o en toda esta búsqueda? Al principio no. Ajá. No, al principio no, porque no es lo mismo venir 2, 3 veces al año a Estados Unidos como turista que una vez cuando tú te enfrentas a este monstruo que sabes que tienes que empezar a estudiar un montón de cosas para conocer el entramado del sistema, porque el sistema te come. El primer trabajo complicado que tuviste, Trabajo de limpieza. Ajá. Sí, trabajé de limpieza 2 años. Después, gracias a las buenas relaciones que mi esposo y yo hicimos en ese sitio, fundamos nuestra empresa de servicios de limpieza. Entonces ya no éramos los empleados que limpiaban, sino éramos la empresa de limpieza. Y ahí fue donde empezó a emerger otra vez el tema de ser empresario. Ya teníamos empleadas. Ya teníamos contratos, pero yo decía, llegaba tan agotada, mi cuerpo tan agotado, yo decía, yo no puedo seguir haciendo esto mucho tiempo más. Tengo que ver qué le sumo a mi mente para que mi mente me saque mi inteligencia, mi destreza, cualquier cosa que yo pueda hacer con mi mente me saque a seguir siendo empresaria, pero no trabajando con el cuerpo, sino con la mente. Con la mente. ¿Por qué temas migratorios? Por un mal proceso migratorio que me hicieron. Ajá, cuéntame. Ajá, sí, un mal proceso migratorio que me hicieron a mí y a uno de mis familiares. Eso yo me di cuenta, lo que desgastaba emocionalmente, lo que entristecía a una familia. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ver cómo se hace esto. Empecé a ver tutoriales, empecé a escuchar a los abogados, empecé a investigar muchísimas cosas y hablé con una abogada que fue la que me hizo el asilo cuando yo llegué. Le dije, en ese tiempo ella no era abogada, cuando me hizo el asilo, pero después se hizo abogada. Yo le dije, ¿dónde tú aprendiste a hacer esto? Me dijo, en tal sitio, en Florida, en tal. Le dije, ¿tú crees que yo pueda hacerlo? Me dijo, claro que sí. ¿Y tú crees que yo pueda vivir de esto? Me dice, claro que sí. Sin tener mucho recursos económicos, busqué la manera y me inscribí en los 2 mejores institutos de la Florida. Yo dije, tengo que aprender esto. Y me empezó a interesar, porque había tanta gente que le estaban haciendo malos procesos migratorios, habían tantas historias similares a la mía que yo dije, si yo lo hago, yo voy a cuidar las emociones de mis clientes y hacer un trabajo responsable, al punto que hasta un abogado pueda agarrar un caso mío y se sienta orgulloso de que se hizo un buen trabajo. Lore, cuando nosotros estábamos conversando en diferentes oportunidades, siempre hablas de tu proceso de estudiar, de avanzar, de guiar a un montón de gente, pero también a ti te ha tocado duro con el tema de salud, por ejemplo. Sí. Entonces, cuéntanos cuando fue ese diagnóstico, cuéntame cómo hiciste para salir adelante y no perder la fe. Sí. Hace aproximadamente 15 años a mí me diagnosticaron con disfonía espasmódica, que es una afección en las cuerdas vocales. Esa afección me fue dejando sin voz de forma progresiva. Es más, cuando yo llegué a Estados Unidos todavía estaba así. Ahorita yo puedo hablar en un tono medio, pero antes yo hablaba en un tono muy bajito. Y aún así, lo que es tener la gasolina y el motor de querer salir de donde estás, porque no es por deshonrar el trabajo, pero físicamente y emocionalmente eso me iba a dejar en un hueco de depresión. Yo dije, yo tengo que meter en mi mente lo que yo quiero hacer, y si es rentable, lo voy a explotar. Y si mi voz no me da, tengo que buscar la manera de que este negocio funcione. Como dice Margarita Paso, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. El caso es de que conversando con un profesional de migración, él me dijo una vez, pero no te preocupes, tú puedes hacer eso sin necesidad de salir en las redes, cosa que a mí me costaba creerlo, porque ya el boom de las redes, el que no estaba en las redes no estaba en nada. Entonces me dijo, mira, potencia tus habilidades y subcontrata tus debilidades. Esa fue una frase que me marcó muchísimo, porque subcontratar mis debilidades era, dije, tengo que contratar una locutora. Una frase, claro. Porque si lo que no tengo inteligencia, pero no me sale, ¿verdad? O tengo destreza, o estoy nutriéndome intelectualmente todo el tiempo, capacitándome para ser un buen profesional, pero no tengo voz. ¿Qué voy a hacer? Hablé con una amiga en Venezuela, que ella es locutora en Venezuela, y le dije, vamos a hacer esta prueba. Y empezamos a grabar. Empezó a grabar ella. Entonces, la voz de mi marca, 4 años y tanto después,
sigue siendo ella, porque no todo el tiempo mi voz está bien. Y lo ha hecho nítido, lo ha hecho espectacular. Y ha sido ella, junto con mi community manager, que hemos podido llevar la marca adelante. Al llegar a Dallas, conseguí un médico que trataba esta patología, que son inyecciones de Botox en las cuerdas vocales, y me ha funcionado. Algunas veces sí, otras veces no. Las veces que sí me funciona, me entrego a esas redes sociales y grabo contenido. Y me he sentido súper bien. Y de además, verdad, otra de las cosas, Lore, que es lo sorprendente, tú has logrado una comunidad importante en redes sociales. Pero lo lindo es que lo has logrado sin haber trabajado en eso durante años en el pasado. No. O sea, algo que tú has aprendido, que has convertido. Y que además, que es una de las cosas que me sorprende, con la condición que tienes de la voz. Y tú lo has hecho increíble. Gracias. Y has salido adelante y has sabido cómo hacerlo. Si yo te preguntara hoy en día, porque sabemos que hay muchas personas capaces, talentosos, pero no tienen buenas redes sociales, no tienen empatía en las redes sociales. ¿Cómo lo has logrado tú? ¿Tú qué le dices a esas personas? Que contraten sus debilidades. Ojo, tienen que ser humildes para entender cuál es su debilidad. Porque de repente tú puedes tener buena voz, puedes ser linda, pero si tú hablas a una cámara y no tienes empatía, no vas a llegarle al corazón a la gente. Y hoy en día el capital social vale más que la cuenta del banco. Porque sin capital social no llenas la cuenta del banco. Entonces sí, de verdad que cuando a mí me dicen que no han hecho tal cosa o tal otra en Estados Unidos, para mí son excusas. Tú siempre te enfocas en aprender. Hemos coincidido en muchas cosas, además capacitaciones. Si vemos atrás y le hablas a todas las Lores que llegaron en el 2018, ¿cuáles son esas 4 cosas que tú le recomendarías a la Lore Lozano de hoy? A todas las Lores del 2018, ¿qué le recomendarías tú? Sí, primero que nada, que aprendan cómo funciona el crédito en este país. Segundo, aprendan cómo funcionan los impuestos. Con esas 2 informaciones tienes el 80% del camino ganado. Aprendan una habilidad, porque no siempre las habilidades o las profesiones que traemos de nuestro país nos sirven aquí. Aprendan una habilidad, un oficio. Y cuarto, ama ese oficio, porque solamente amando ese oficio te vas a obsesionar y lo vas a sacar adelante como si fuera tu hijo. ¿Cómo hacemos como migrantes? Uy, qué complicado, además en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo hacemos para no desvanecer? ¿Cómo hacemos para no rendirnos de verdad? Porque esto es un día a día las cosas cambian, un día a día tú crees que estás bien y luego hay como un terremoto y tú no sabes para dónde ir. ¿En quién y a quién recurre Lorena Lozano cuando hay momentos de crisis? Eso me lo vas a decir en la próxima parte porque nos vamos a la pausa comercial, así piensas, para que luego me digas. Hablando de migración, lo más complicado en este país es ajustar estatus. Muchísimos años y uno no sabe qué va a pasar con uno porque es algo complicado. Por eso yo te quiero hablar de mi abogado, Héctor López. Tiene más de 20 años guiando a hispanos a poder ajustar estatus en Estados Unidos. Son muchísimos los años, más de 20 años que él ha estado en este proceso de migración. Así que al abogado Héctor López, para que vayan y confíen en ellos, para que te puedan acompañar en todo este proceso migratorio. Estamos hablando del abogado Héctor López. Ahora yo les quiero hablar de los médicos cirujanos, no tienes que irte a otro estado. Médicos cirujanos en Texas, y te estoy hablando de los médicos cirujanos de élite. Médicos con más de 20 años de experiencia solo aquí en Estados Unidos, muchísimos años en Venezuela y que ahora transforma no solo cuerpos, sino también corazones. Así que ve y confía en ellos como yo confié plenamente y te reitero, a los médicos cirujanos de élite. ¿Y por dónde usted ha manejado? Por todas las buscando unas chucherías, unas cositas ricas por aquí, unas cositas ricas por allá? Ya no. En Venezuela en Treats, en cualquiera de sus sedes, tanto en Dallas como en Louisville, va a poder conseguir todo lo divino que a nosotros nos hacía muy felices de infancia y también ahora de adultos. Y recuerden que tienen panadería y pastelería, así que ve y visítalos a Venezuela en Treats. Nosotros seguimos conversando con Lorena Lozano. Dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo no desvanecer? ¿Cómo no desmayarse
como inmigrante. Es imposible. Es imposible no desfallecer. Es imposible no desmayarse. Lo que tienes que entrenar es volverte a levantar. ¿Cómo se hace, Lore? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Para qué viniste? No viniste aquí a ser más pobre. No viniste, tú tienes que recordar siempre por qué saliste de tu país. ¿Qué fue lo que te motivó a dejar todo y venirte a este país? Tus hijos, tu vejez, tu futuro, los padres que dejaste en Venezuela, a los cuales tienes que ayudar. Entonces llega un momento de que no es una opción, desfallecer es de humano, pero lo que no es una opción es quedarse ahí. Sabes que muchísimas personas consideran que en este proceso migratorio, y hablamos de éxito, y es tan personal para cada quien. Para algunos éxitos es quedarse, para otros éxitos es quizás que te vas, porque ya cumpliste tu meta acá o tu ciclo. ¿Para ti qué es éxito, Lore? Para mí éxito es hacer lo que te gusta, cuando te gusta, con quién te gusta, y cuando lo quieras. O sea, y que te dé la libertad de movimiento, que te dé libertad de tiempo, que te dé libertad de que ahora quiero profesionalizarme en esto y que te dé placer. Esa sensación de placer para mí es éxito. ¿Cómo se busca el balance entre la familia y el trabajo? Eso es complicado. Es complicado, sobre todo cuando eres inmigrante, porque resulta que el trabajo cobra una gran importancia, porque necesitas llegar a fin de mes. Y no solamente llegar a fin de mes, sino que también necesitas resguardar algún fondo de emergencia. Si tienes familia afuera, necesitas apoyarlo. Entonces, es difícil ese equilibrio. Pero no vinimos a este país a perder a los hijos y a perder a la familia. Entonces, ahí es donde cada quien tiene que sopesar. ¿Cómo tú haces ese balance, Lore? Bueno, gracias a que estudié migración y decidí que esto funcionara, hoy en día trabajo con mi hija. Mi hija es mi perfecta mano derecha. Trabajo desde la comodidad de mi oficina, el horario que yo quiera, los días que yo quiera. Eso sí, hay días de 14 horas, hay días de mucho trabajo, como hay días que digo, apago el teléfono hoy y no trabajo. Eso es libertad. Y en función de la pareja, ¿cómo se hace para conseguir ese balance? Porque muchos dicen, pero qué exitosa Lorena, miren dónde está, siempre capacitándose. Y a mí me gusta hacer esa pregunta a mujeres casadas que tienen muchos años, porque a veces es complicado buscar ese balance entre mujer, entre mamá, entre mantenerte bonita, pero entre ser esposa. ¿Cómo se hace? Es que mi esposo me apoya en todo. Necesito irme a una capacitación en Miami. Anda, vete. Necesito hacer tal cosa, no me interrumpe. Siempre me ha apoyado en este camino de formación. ¿Qué es lo más bonito de tu esposo, Lore? Su paciencia y su comprensión. Y que es un excelente papá. ¿Cuántos años juntos? 24. 24 años. Un poquito. A lo largo del tiempo veíamos antes matrimonios que tenían que aguantar todo, porque esa era la base. El divorcio no era algo pensable. Pero hoy en día, al parecer, llegamos a un extremo que no se tolera nada. No. ¿Cómo se hace para mantener a lo largo de los años una relación sana de matrimonio? Aplicando un principio. El matrimonio es la unión de dos personas que se saben perdonar. No le busque otra. Claro. Hay cosas que no se toleran, hay cosas que pueden ser extremos. Y ya depende de cada quien, pero es la unión de dos personas que saben perdonar. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué espera? ¿Cuáles son los planes de Lore Lozano, personal y profesionalmente? Nuestros planes personales es no envejecer en Estados Unidos. Y para eso nos estamos preparando. Estamos preparándonos un futuro en otro sitio que sea más tranquilo, más paradisíaco. Para eso estamos trabajando. Y profesionalmente, seguir en este campo. Ya me estoy diversificando con el tema de las visas profesionales porque estamos trabajando mucho para Sudamérica. Y esas visas son bien interesantes porque son bien nobles. Las personas siempre tienen el sueño de vivir en Estados Unidos y vivir de su profesión. Es un sueño más top aún. Y entonces ese es el futuro inmediato profesional que tengo. ¿Qué les dices a todos los inmigrantes ya en este momento, en este momento país que es tan delicado, tan sensible, que muchos pues están viviendo con un miedo acompañado, como con un miedo perenne? Sí.
¿Qué le puedes decir tú a todos esos inmigrantes que tienen tanto temor en este momento? Estamos pasando una transición sumamente difícil, pero esta transición no va a durar mucho tiempo. Los presidentes solamente duran 4 años, ¿ok? Entonces, si tienen opciones migratorias, aparte de la que tienen per se, considérenlo con un abogado, considérenlo con un especialista migratorio. Y si no tienes opciones, tienes que considerar tu plan B. Y le digo a mis clientes, Estados Unidos no es el mundo. Hay otros países maravillosos, los cuales también puedes emigrar. Eso sí, apertréchate económicamente. Busca la forma de obtener nuevos ingresos de cualquier otra fuente y apertréchate, porque si te toca salir, no salgas. Como llegaron muchos aquí sin dinero. Totalmente, ya estamos en la parte final y estos son preguntas y respuestas cortitas, y las preguntas y respuestas cortitas sin pensar mucho, Lore. Entonces, el sabor más espectacular para ti. Los buñuelos con chocolate. El olor más espectacular que te recuerda a tu mami. El café venezolano. Ahora si hablamos de un lugar soñado, ¿cuál sería? La costa sur de Italia. Una persona. Mi mamá. Y si hablamos de la mayor fortaleza de Lore Lozano. Mis hijos. Muchísimas gracias. Qué lindo que estés aquí con nosotros. Gracias. Teníamos esto pendientes hace algún tiempo. Lore, muchísimas gracias por estar aquí en De Cerca con Caro Pereira. Y como yo siempre les digo, rodéense de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque al final, tarde o temprano, a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.